Entonces dice, reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad. Tú, por estar casado, tienes una responsabilidad social, una justa jerarquía de valores. Es decir, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? No es lo primero disfrutar. Y por eso no quiero tener más hijos, porque ya no podré viajar. O porque es verdad que dicen que los niños vienen con un bolillo debajo del brazo, pero también vienen con una colegiatura que tienes que pagar, con unas medicinas que tienes que pagar, con unos vestidos que tienes que pagar, y a lo mejor con unos berrinches que te tienes que fastidiar. Y no lo quieres. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, pero no es más importante de lo que Dios quiere, que es que la vida sea respetada en todo momento. Porque la vida es un don de Dios. Antes que ser hijo de tus padres, eres hijo de Dios. Y hay muchos hijos que nunca verán la luz. Entonces, formar la conciencia, decidir en conciencia, significa formar la conciencia rectamente. Es decir, ¿qué es lo que Dios piensa de estas cosas? Y eso es la ley de Dios. Entonces, así como hay ciertas cosas que yo no puedo no prescindir de ellas, tengo que conocerlas para vivirlas, en este tema también es muy importante. Después está el tema, bueno, ustedes pueden ir, los sacerdotes han terminado de confesar, están disponibles, favor de informar a los matrimonios, queda aclarado. Entonces ya podemos entender por qué la anticoncepción es un cáncer en los matrimonios actuales. Entonces, ya me da lo mismo que la píldora sea abortiva o no sea abortiva. Ya me da lo mismo, me ponga un dispositivo. La gravedad moral en todo momento es muy alta. Cada cosa aumentará la gravedad. No es lo mismo producir un aborto que anticoncepción sin producir aborto. Todo es gravísimo ante Dios, simplemente en unos casos es todavía más grave. Entonces, para mí el tema de la píldora anticonceptiva esta del día después es un tema terriblemente grave. Porque mata, pero sobre todo porque confunde más a los matrimonios. Es decir, hoy el valor de la vida humana está por los suelos, pero verdaderamente por los suelos. Se toman decisiones en las que uno estos términos de paternidad responsable no los vive, y entonces se toman decisiones muy equivocadas, movidos más por el egoísmo, por el deseo de comodidad, de gustos, de placeres, de viajes, de hedonismo, en definitiva, que por responsabilidad ante Dios. Y no nos damos cuenta que eso acaba afectando la vida de los matrimonios, porque el mismo egoísmo con el que mientes en la relación conyugal te va a llegar después a mentir en la propia vida. No somos una cosa en la relación conyugal y somos distintos en el resto de la vida. Somos un organismo. Y el organismo, aunque te duele la uña del dedo gordo del pie, en el fondo quien se fastidia es la persona entera. Y si te duele la muela, no te duele la muela simplemente, la persona entera está fastidiada. Entonces, muchas dificultades fruto del egoísmo en la vida diaria, en las relaciones normales, no conyugales, en las relaciones normales, después se manifiestan en la relación conyugal. Y muchas relaciones conyugales, fruto del egoísmo, se van a manifestar después en la relación de la vida normal, porque no somos dos cosas independientes, somos un organismo. Son ustedes un organismo que funciona a la par o no funciona. Entonces es lógico que si se vive egoístamente, tú sin darte cuenta, ese egoísmo lo transmites a todas las esferas de tu vida. Y por eso te cuesta a veces el diálogo, no conyugal, sino el verbal. Es que llego, mi esposo no me escucha. Es que tal y cosa, mi esposa tal. Esta es la realidad. Y no te das cuenta que ese mismo egoísmo, por ósmosis, lo estás transmitiendo a tus hijos. Y así con el mismo egoísmo, que aunque a lo mejor te decidiste no tener más, el día de mañana los que tienes te dejarán solo, porque han vivido egoístamente también en el hogar, con lo que está pasando hoy en día en Europa. Y esto no se dice, y esto no se les dice a las parejas y a los matrimonios. ¿Por qué? Porque esto no produce dinero. Esto no produce dinero.
A mí me ha impresionado muchísimo en este rollo de la píldora del día después. Resulta que en este país no hay dinero para nada. Pero dinero para repartir pastillas gratis sí hay. O es del gobierno o viene de fuera. O las dos cosas. Esto es una inmoralidad. Esto es lo que dice Pablo VI, y que lo ha repetido decenas de veces Juan Pablo II. Se está obligando a los países a que tomen decisiones de este tipo poblacional, motivados por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. No te da dinero si tú no sometes a control natal a la población. Y te lo presentan con una propaganda maravillosa, y te hacen ver, como leeré después la carta, que eso de la vida de la octava maravilla del mundo, y que con eso se van a terminar los embarazos de adolescentes. Pues les voy a leer. Dice, al inicio, para que vean una carta de una persona que pasó por esto, son un matrimonio gringo. Al iniciar nuestro matrimonio, Jan y yo utilizamos anticoncepción artificial como todos los demás. La cultura de hoy en día nos decía que era una cosa normal el hacerlo. Conocíamos las enseñanzas oficiales de la Iglesia contra ella, pero no se nos enseñó el porqué. Incluso hicimos que los sacerdotes nos dijeran que era una decisión personal, lo que les dije antes, no de la conciencia. Si sentíamos la necesidad de usar la anticoncepción, estaba bien, pero las parejas necesitan que se les enseñe el porqué, que es lo que yo estoy intentando explicar aquí. Sin entrar en todos los temas médicos, que son mucho más largos y que son muy graves a nivel de cuerpo. Esto es a nivel de conciencia. Necesitan que se les enseñe por qué la anticoncepción está mal. Nunca se nos enseñó que la píldora es un abortivo, que posiblemente pueda abortar a un niño recién concebido sin que lo sepamos. No se nos enseñó que el control artificial de nacimientos, fíjense lo que dice, y esto es de un matrimonio que lo ha vivido, es un obstáculo para construir un matrimonio sano, verdaderamente sano. Es decir, con una convivencia conyugal en que la castidad conyugal está presente. La castidad conyugal no es simplemente pasar la película que viene pornográfica en esta escena y la paso rápido para que mi esposa o mi esposo no se moleste. No es solamente eso. No sabíamos que había una alternativa más sana, aprobada por la Iglesia, al control artificial de nacimientos. Y después sigue diciendo, nunca lo encuentro la primera, dice aquí, tenía yo, habla ella, sí, yo estaba viva y era fértil en 1968, tenía 19 años y sabía que la píldora era un don de Dios. Y la Humane Vitae, o sea, la encíclica donde comenta estas cosas, algo verdaderamente carcamal, viejo. La píldora iba a eliminar los embarazos adolescentes. Ya se pueden ustedes imaginar los que hay. La desarmonía conyugal y los problemas de población mundial. Relatan toda su odisea de tener 3 hijos mientras cambiaba de la píldora al DIU, del DIU a los condones, de los condones a 1000 cosas otras, en fin. Finalmente mi marido y yo llegamos a un momento crucial. En un momento muy bajo de nuestro matrimonio, encontramos a grandes personas que nos impulsaron a dar de verdad nuestras vidas al Señor y ser castos en nuestro matrimonio. Y sigue. Aquello ventiló nuestras mentes, o sea, despejó la mente, la forma de ver la vida, la forma de ver el matrimonio. Pensamos que eso significa fuera sexo. Eso no es lo que significa. Y de hecho la Iglesia nunca ha dicho que eso sea así. Significa respetar la unión corporal como un acto sagrado. Pocos piensan que el acto conyugal en el matrimonio, llevado como Dios quiere, es un acto sagrado. Padre, esto hasta me da risa, ¿no? Pues sí, es un acto sagrado, porque tú lo haces como Dios quiere. Puede venir vida o no puede venir vida, pero estás glorificando a Dios porque tú estás cumpliendo uno de los fines de tu matrimonio. El fin unitivo, que a su vez expresa, el fin unitivo, que a su vez expresa el amor. Y como tú estás queriendo a tu esposa o a tu esposo, estás haciendo lo que Dios quiere, en ese momento concreto. Después le dirás que lo quieres, o que la quieres, trabajando, o preparando la casa, o educando a los hijos. Pero en ese momento es un momento sublime, es un momento que glorifica a Dios. La Iglesia no está contra el sexo. Simplemente dice, el sexo es un don de Dios, porque el cuerpo es un don de Dios y tiene que ser vivido como Dios quiere, para que tú puedas disfrutarlo de verdad. Y por eso dice aquí más adelante, pensábamos que era fuera sexo, y resulta que descubrimos que no es eso lo que significa.
Dice, significa respetar la unión corporal como un acto sagrado. Significa actuar como una pareja con amor, una pareja con sagrado temor. No temor, miedo, sino el temor fruto de la acción del Espíritu Santo, santo temor de Dios. O sea, porque el miedo a ofenderse, porque esa relación es sagrada. Y no va a introducir nada que sea atentativo contra esa sacralidad del acto conyugal. Ese es el temor al que se refiere. No como una pareja, y esta expresión me resulta chistosísima, como gatos en celo. ¡No me toques! ¡Ahora no! O sea, no puedo con mi esposa, ya no la aguanto, padre. Por eso me fui con otra. Imagínense ustedes que Pedro Castañeda, que estuvo aquí, los padres que están confesando, yo, esperamos por la vida, y al ver mujeres tan hermosas, porque todas son guapísimas, ¿verdad? Estoy, ay, no lo puedo, Señor, tengo que serte fiel a ti. No, pero qué guapa está, Dios mío, ¡oh, no puedo! Oh. ¿Consideran que esto es normal? ¿Consideran que sería un cura normal? Hombre, si eres hermosa, bendito sea Dios. Y si Miss Universo o la cantante esta, Pierce, o no sé cómo se llama, que dicen que es una güera espectacular, viene aquí, pues para mí es una prueba más de la existencia de Dios. Porque a ver quién crea una cosa tan hermosa como esa, ¿verdad? Pero si yo viviera mi sacerdocio así, entre una presión entre las mujeres que se me cruzan por el camino, y en Guadalajara, pues que cuando llega el clima así agradable, todas van enseñando el ombligo, como si los demás no tuviéramos ombligo, ¿no? No, o cuando entonces, y me sintiera con una presión encima, ¿qué pasa? Que el sacerdote que no vive su sacerdocio como Dios manda, acaba saliéndose. No se puede. Yo te digo, sí se puede. Sí se puede, porque yo busco vivir mi sacerdocio como Dios manda, y oro y hago las 1000 cosas. Vivir como gatos en celo es como el ejemplo que yo les he puesto, es decir, es que no se puede, es que no sé cuánto, es que miedo al hijo, es que miedo acá por allá, los anticonceptivos, que es pecado, que no es pecado, padre, dígame, pues busco un cura que me dé por mi gusto, no, tal y cual. Al final, ya te casas, la gente se casa hoy en día, los jóvenes hoy se casan con esta presión. Eso es terrible, porque eso no es natural, eso no puede ser querido por Dios. Dios no te puede estar pidiendo algo que después tú estás psicológicamente traumado de que no se puede. Porque como por todas partes te presentan pornografía, te presentan erotismo, te presentan barbaridad y media, te presentan solución para no tener hijos sin no dejar de tener tal, al final vives traumado. O sea, ya vas con esa situación. Eso es vivir como gatos en celo. No es vivir la libertad de espíritu de los hijos de Dios, en que saben que están viviendo de verdad y viven con una libertad interior. O sea, es como si yo, pasando por la calle, pues después, madre mía, se me montara todo un tormento interior. Una cosa es que tenga uno tentaciones en la vida y otra cosa es que no viva uno en paz. Y así es como se vive hoy en día el matrimonio. Y cada vez es peor, por desgracia. Dios eso no lo puede querer. Porque Dios quiere tu felicidad. Y sigue diciendo, para mí, para mi marido y para mí, significa la planificación familiar natural. O sea, el tema del famoso Billings y todas estas cosas. Ay, pues yo tengo 5 hijos Billings. Pues mira, puede ser porque no lo aprendiste. Porque usas Billings, pero cuando te viene miedo te tomas la pastillita. Entonces el Billings se echa a perder. O te pones quién sabe qué cosa. Eso no es Billings, ni las otras cosas. No puede ser, ¿verdad?